2 semanas abríamos precisamente este espacio periodístico aquí en La Lupa con imágenes impresionantes. Una de estas está a mis espaldas en este momento y nos acompaña el capitán Rubén Valdés. Él es comandante de la primera compañía de bomberos de Asunción. Fue uno de los que estuvo en el lugar desde un principio y acompañó este proceso posterior a el control del fuego. Buen día, capitán, ¿cómo estás? Buenos días y bueno, a las órdenes. Bueno, me parece que la primera pregunta es, ¿ya se puede determinar qué fue lo que pasó esa noche madrugada? Y creo que esa misma madrugada se viralizó el impacto de un rayo en la zona. Hay videos que pasaron de casas vecinas, sistema de seguridad, y se está basando una parte en eso, pero no es todo. Es decir, se está tratando en una investigación, se está tratando primeramente de conocer el origen y causa, pero también de tener evidencia de lo mismo. Es decir, de descartar otras posibilidades, y lo digo así como en la investigación se hace, accidente de naturaleza, premeditación o alguna otra cosa, porque se debe demostrar. No solamente tenemos que decir si fue esto, sino tenemos que mostrar cómo ocurrió eso. No tanto el origen y causa para culpar en nuestra función, no es culpar ni responsabilizar a nadie, sino que es determinar qué ocurrió para que no vuelva a ocurrir en otras circunstancias, y como en este caso no tuvimos, gracias a Dios, ningún accidentado, ni mucho menos, pero no sabemos si en otra situación puede darse lo contrario. Entonces, esa es la razón de una investigación para nosotros, origen y causa, para determinar medidas de prevención. Inclusive esto puede haber cambios a nivel internacional de las normas que decían de esta forma de protección, al ver que no resultaron o fueron insuficientes, entonces eso puede cambiar incluso a nivel internacional. Sé de buena fuente que hay colegas, incluso bomberos y otros personales de seguridad, que de Chile, de Uruguay, que están viniendo al país para interiorizarse en estos casos justamente por la prevención. Doctor, diga así, capitán. Gracias, igual. Doctor, ya te puse, mira que no te va a ir mal también el término de doctor. Ahora, capitán, le preguntábamos nosotros al titular de Petropar, el señor Lichi, ¿por qué por lo menos no había una alarma, una sirena, algo para que el barrio o la gente que rodea esas cuadras sepa que está pasando algo ahí y que tendría que salir de su casa? Y él decía, ¿cómo vamos a poner una sirena? La gente se va a asustar. Imagínense toda la gente saliendo corriendo. Y es lo que pasó cuando vieron el incendio, todos salieron corriendo. Claro, él salió lo más rápido posible. Lo que pasa, y yo voy a hablar desde el punto de vista técnico. Ajá. Ustedes recién vieron un escrache, ¿verdad?, con un alto condimento político, como decía. Bueno, acá en estos casos también estamos en épocas electorales, hay un gran condimento político en todo el Paraguay. Y en esa comunidad eso tampoco va a faltar. Entonces muchos analizan desde el punto de vista político o sacar algún rédito. Nosotros desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, en un edificio de 10 pisos, las alarmas, para no estar colmatando las vías de evacuación, suenan en la parte donde hay el siniestro, arriba y abajo, para sacar a esa gente primeramente y después. Es decir, pueden haber sistemas, pero tienen que ser también graduales. Estamos aclarando que si hay un tablero eléctrico que se está quemando y hacemos sonar una alarma y sacamos a todo el mundo, entonces eso también hay que hacer un análisis de los riesgos, y la forma de trabajar también y de alertar tiene que ir progresiva, como una rol de llamadas que uno puede ir dando así. Y ahí se implementa si es necesario que haya una general o si hay solamente una local, sectorial, y así se avanza. Pero todo eso es en base a una evaluación de riesgo y en trabajo con la comunidad. Capitán, las imágenes esa misma imagen que tenemos atrás en este momento realmente asusta. Un tanque, yo vecino veo, no sé de qué se trata, sé que es combustible, pero no sé qué tipo de combustible, y veo llamas. ¿Existió riesgo de explosión en algún momento? Normalmente nosotros recibimos en cualquier combustible, y algunos inclusive gases o licuados de petróleo, por ejemplo, si se quema es mejor a que si eventualmente no lo hace, ¿verdad? Por ejemplo, en el gas, si el gas se quema simplemente como un encendedor o un mechero, en el cual mientras que se consume no hay problema. Y si hay una dispersión del gas licuado de petróleo, de repente sí hay posibilidad de una explosión más peligrosa. En estos casos, como ya estaba incendiado, más que una explosión, nuestro temor era el colapso del tanque. Es decir, que eventualmente el calor, la intensidad calórica que hay pueda afectar, y gracias a Dios no lo hizo, y gracias a la construcción de ese tanque, porque hay también resaltar eso, a los constructores hay que felicitarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soportó 36 horas más o menos de fuego intenso, entonces eso está bien construido, tiene una construcción realmente que va de menos para más abajo en cuanto a grosor, y eso hace que tenga una estabilidad. Eso lo vimos ahora, estuvimos ya dentro de ese tanque, verificamos en la investigación todo, las paredes, los milímetros que tiene de grosor, todo,
Y más que la explosión era el colapso, porque ese colapso sí podía producir algún tipo de derrame, si bien hay un talud que protege en caso de derrame, pero no sabíamos las consecuencias, una cosa, un derrame por una fisura o lo que sea, una cosa, un colapso de las paredes y que esa marea de fuego pueda salir, ¿verdad? Entonces la preocupación más de explosión era la preocupación por colapso de ese tanque, ¿verdad? Y sinceramente viendo esta imagen, tranquilamente pudo haber ocurrido eso. Realmente fueron 36 horas de lucha intensa contra el fuego, que finalmente terminó con el control con una espuma química. Sí, en realidad el trabajo, si esos días escuchamos en la declaración, teníamos un plan A, que es extinguir con la espuma desde el comienzo, porque los líquidos combustibles se extinguen con espumas, y era trabajar en ese plan. Si no se podía, pasar al B, que es la parte de enfriamiento de los tanques que están al costado, el enfriamiento de este tanque siniestrado, y trasvase también, pues se hizo eso también, es decir, mientras se estaba quemando por abajo también se estaba quitando el producto, es decir, hay cosas, en realidad se trabajó en conjunto con el personal de la empresa, con ingenieros de la empresa de mantenimiento, de operaciones, de laboratorio, es decir, hablamos acá en resumen, pero el trabajo fue intenso, es decir, se evaluó trasvasar el producto a otros tanques y se hizo esto, hasta que la temperatura del alcohol empezó a subir, entonces se cortó eso. Se trabajó en verificar, porque 99% de alcohol, es decir, se trabajó después en analizar cada momento para ver que esa combustión del alcohol vaya siendo menor. Se está vigilando el tanque, se está protegiendo, rociando los otros, y cuando tuvimos un vehículo snorkel en la parte superior también estuvimos verificando el tanque. Entonces, el trabajo fue intenso, como ustedes bien lo dicen, y al final, por decirlo, teníamos incluso previsto 2 días más de trabajo, de acuerdo a nuestros cálculos, pero en esa mañana del lunes amaneció nublado, una tenue llovizna, se había enfriado todo el tanque siniestrado, enfriado, no extinguido en la parte superior con agua, sino en la parte de la superficie, digamos, del tanque solamente. Se evaluó, hicimos otra vez el snorkel, verificamos la intensidad de las llamas, se verificó el porcentaje de alcohol, se introdujo inclusive, al revés ahora, se sacaba el producto, ahora se introdujo agua, la gente de Petropar introdujo agua para diluir el alcohol, y cuando vimos que nos parecía el momento exacto, entonces atacamos con todas las cosas. Hay que entender que una cosa es llegar a las 2 de la madrugada con una tormenta casi nunca vista, con unas descargas eléctricas por todos lados, trabajar a esa madrugada que trabajar después el lunes ya en condiciones más controladas y más, llamémosle así, más seguras para todo el personal. Y llegar a la madrugada ni siquiera se sabía qué tanque era. De ahí es el tema de la evacuación. ¿Petropar puede estar ahí? O sea, si técnicamente vos tenés que darme una evaluación, ¿Petropar puede estar ahí? Hay un dicho que dice, para ser feliz lo primero es aceptar la realidad. Es decir, no sé si podría estar ahí, pero está allí. Para nosotros en seguridad está allí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mañana tampoco se va a mudar. Por más que hagamos lo que hagamos, no se va a poder. Y quiero que imaginen el otro escenario. No funciona mañana Petropar. ¿Qué hace todo el Paraguay en cuanto a movimiento de los combustibles, los vehículos? Entonces, Petropar está allí. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Implementar todas las medidas. Si las que estuvieron, restablecer la medida de seguridad, porque nosotros en eso estamos avanzando ahora, que se compre la espuma que se usó, que todo funcione adecuadamente después del siniestro. No digo que antes no haya funcionado, sino que después del siniestro, y darle la seguridad. Ahora, después se va a planificar si ya no puede estar allí, porque ese lugar, y yo lo conozco, soy prácticamente cercano a la zona, era un lugar de quintas antes. Prácticamente no había viviendas, eso fue avanzando, y ahí está la planificación urbana que tienen que tener las municipalidades, que cuando ven un riesgo tienen que determinar, por decirlo, lo mismo pasó ese domingo con un derrumbe en la Chacarita, acá un gran incendio, no hubo muertos ni lesionados, un pequeño deslave de tierra mató 3 personas, ese mismo domingo del siniestro. Entonces, toda actividad representa riesgo. Lo que tenemos que hacer, toda actividad laboral, humana, representa riesgo. Lo que tenemos que hacer es dar las condiciones de seguridad para que ese riesgo sea contenido, pero como no existe riesgo cero, en caso que ocurra, se pueda evaluar y no haber pérdidas humanas, no haber pérdidas materiales en lo posible, y medio ambiente, que son nuestros objetivos. Por último, capitán, por lo menos de mi parte, esto fue a gran escala. Petropar, de alguna forma, es una bomba de tiempo, pero las estaciones de servicio en los barrios también representan un riesgo. ¿Cuál es el control que se ejerce sobre las estaciones de servicio? ¿Esto puede ocurrir también en una estación de servicio? Sí, en realidad puede ocurrir. Disculpa, la gente cuando yo pongo ejemplo me dicen, no, pero esto es menos. Puede ocurrir en mi casa, que tengo una garrafa de gas y tengo que tener la misma medida de seguridad
no de una planta, pero como mínimo cerrar a la noche para evitar esa pérdida de gas. Y 1 kilolitro de gas licuado de petróleo equivale a 250 mezclas explosivas en el ambiente. Por eso, entonces, lo que tenemos que hacer es cuidarnos en todo momento. Las estaciones de servicio están en la planificación. ¿Quién habilita las distancias que tienen que estar entre eso? Sabemos que hay una dispersión tremenda en cuanto a eso, o un relajamiento de algunas medidas, y que las estaciones de servicio también tengan los equipos de seguridad y capacitación del personal, porque a veces instalan extintores, las bocas de incendio, equipo de Puma, el personal, al primer problema que hay salen corriendo, por decirlo así, y entonces eso queda de buena necesidad. Es un sistema la seguridad no es tener un extintor, tener un sistema de alarma, no, eso es parte de la seguridad, pero incluye en un gran porcentaje al personal que tiene o que trabaja ahí o que concurre allí, ¿verdad? Capitán, saliendo nomás un poco de lo que tiene que ver el trabajo así de la infraestructura y estructura de los bomberos, se denunció un caso en medio de todo esto de que un bombero llamado Bernardo Araujo fue despedido de su trabajo por llegar tarde porque estaba apagando el incendio en Petropar. Llegó creo que unos minutos tarde y fue despedido. ¿Cómo se manejan ese tipo de situaciones? Sí, yo he visto también eso a nivel de justamente las publicaciones que hizo el compañero Cristian Baje, creo que fue el que hizo. Sí. Y realmente es delicado decir, porque también nosotros nos debemos a una actividad. Vamos a suponer que yo sea un cajero de un banco o de un supermercado y tengo que estar en un horario. A nivel laboral crea mucha dificultad también, o tengo que abrir una sucursal y puedo no estar, o tengo que terminar un trabajo que es de otro cliente. Es complicado. Nosotros, lógicamente, tratamos de hablar siempre con los empleadores, ¿verdad? Y explicarles y saber que tener una valía también en cuanto a posibilidad que ese bombero siempre colabora con la empresa, claro. Eso, pero al final queda a cargo de los patrones, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Y vamos a suponer, reitero, yo tengo que dar un curso de seguridad, porque damos curso de seguridad a una empresa y ellos ya contrataron, es decir, pusieron todo para las 9 de la mañana y yo estoy en un incendio y no llego, ¿verdad? Tengo que avisar o tengo que enviar a alguien que me reemplace. Es decir, es complicado, pero siempre hay, por uno que salió, yo le aseguro que hay de todos los demás los patrones que sí comprenden. Es una pena, ¿verdad? Sí, porque el bombero no tiene un salario, por eso tiene que tener un trabajo extra. No, es que es obligatorio luego. Claro. El bombero tiene que tener, en el Cuerpo de Bomberos del Paraguay tiene que tener un trabajo y tiene que estudiar. Lógico, puede perder y no por eso va a estar fuera, pero tenemos que ser autosuficientes para poder servir después. No es que viene a bomberos para poder ganar algo. Entonces eso, y pedimos por supuesto a todos los que lo comprendan, pero no podemos obligar, ¿verdad? Porque para ellos es fríamente, llegó tarde, ¿verdad? Ese es el problema. Nosotros pedimos y hablamos y lógicamente ahora creo que está recibiendo también ya ofertas de trabajo, gracias a Dios, ¿verdad? Esperemos que eso continúe y siempre le vamos a ayudar nosotros para poder encontrar un trabajo, ¿verdad? Capitán, gracias por tu tiempo. Una vez más, gracias por la encomiable labor de los bomberos voluntarios que ante cada emergencia siempre están presentes y sin rubro, sin recursos. Ese un poco es el reclamo de siempre. Hay un rubro destinado que no llega a cubrir todas las necesidades y bueno, ese es un poco el motivo de debate de siempre. Disculpen, hablamos de eso. El patrón, en este caso, aquí a nivel municipal, es el intendente de Asunción. Y ellos mismos nos están aportando lo que se comprometieron para bomberos. No están aportando. No están aportando. Entonces, es como... ¿La Municipalidad de Asunción? La Municipalidad de Asunción, el intendente nos está aportando lo que tiene para la comunidad, no para cada uno particular. Entonces, ¿cuánto está atrasado? Administrativamente no manejo los montos, pero ya se sacaron las fotos, el intendente aceptó la Junta Municipal, pero no hay desembolso. O sea, ese acto que se hizo en la municipalidad, de que la municipalidad asumía esos costos y iba a pagar, nunca se cumplió. Nunca se cumplió. Entonces, ahí está un tema de, llamémosle, insensibilidad. ¿En qué va a afectar? Al servicio a la comunidad, no a nosotros. Sí, ya con la gestión de Nenecho Rodríguez. ¿Perdón? Con la gestión de Nenecho Rodríguez, sí, no se cumplió. Fotos de todo, sí, todo genial. Por eso es de la foto, por eso hablamos otra. Es un patrón también, digamos, en el sentido. Claro. Es un jefe comunal. Y un jefe comunal que no cumple el mismo caso que a lo mejor es insensible en ese aspecto. Y ya tuvimos el incendio en el Abasto, que es municipal, estuvimos todos trabajando. Chacarita. La Chacarita, el Cabildo, todo, pero siempre es la promesa. Gracias, capitán, muy amable. Gracias a usted. Por favor, gracias. 9 de la mañana con 41 minutos.